Vale, pues el objetivo de la clase de hoy es hacer alguna práctica donde veamos escenarios un pelín más complejos de pivoting encadenando varios saltos. ¿Vale? Si recordáis, el laboratorio que vimos en semanas anteriores consistía de una máquina auditor, una máquina de salto y luego una máquina server y nada más. En el escenario que os propongo yo es una máquina auditor, un server que no pueden comunicarse directamente, pero sí pueden hacerlo a través, en este caso, de tres saltos de tres intermediarios. Bueno, esto se puede hacer de muchas formas. La primera parte de la clase va a ser utilizando SSH mediante lo que se conoce como túneles anidados. Yo os lo voy a enseñar de una forma, pues yo creo que es lo más cómodo y rápido a día de hoy. Y luego, si nos da tiempo, podemos jugar un poquito con la otra forma que os puse de hacer túneles, que es con Ligol ONG, que simplifica realmente un poco toda esta tarea. Entonces, este sería el punto de partida. Yo quiero conectarme desde Auditor a servicios que corren en server. Entonces, antes de verlo completo, os lo explico con el escenario original más pequeño, porque desde versiones, como os pongo aquí, desde la versión 7.3 de OpenSSH, está presente una opción que es la opción Jump, la opción "-j", que me permite utilizar de una forma súper sencilla a un equipo como intermediario. Entonces os pongo un poco en antecedentes el tema este de la opción "-j", para qué se está utilizando a día de hoy. Esto tiene más que ver ya con temas de bastionado, pero como luego nosotros podemos aprovecharlo para temas de... Vale, aquí me equivoqué al copiar esto. A ver dónde está. Un segundo. Yo estuve moviendo aquí las diapositivas y me parece que las moví mal. Bueno, sí, esto de aquí. Vale, esto es algo que se está utilizando mucho a nivel de organización que quiere proteger a los servidores de su organización desde fuera, pero quiere poder administrarlos de la forma más segura posible, en este caso mediante SSH, ¿vale? En una infraestructura con direcciones IPs públicas para ser accesibles en Internet, yo podría acceder directamente por SSH, pues por ejemplo, al balanceador de carga y si quisiese acceder también a estos servidores por SSH, tendría que ponerles direcciones IPs públicas y eso no siempre es deseable. Entonces, una solución es: yo tengo estos servidores e incluso estos servidores con IPs privadas y por ejemplo, con una IP pública accesible desde Internet, pero ningún equipo de estos es accesible vía SSH a través de Internet directamente. Yo lo que voy a crear es un equipo que se conoce como host de salto, Jump Host, hay otra gente que lo llama host bastión, que es el único equipo que es accesible desde Internet con IPs públicas por SSH. Es decir, si yo quiero acceder por SSH a estos otros equipos, voy a tener que recurrir primero a conectarme al host de salto y una vez que estoy en el host de salto, ahí ya lanzo las conexiones SSH al resto de equipos, ¿vale? Incluyendo aquí este balanceador de carga que tendría el SSH server conectado únicamente a la IP de la DMZ externa, pero la parte privada, ¿vale? Si tuviese una IP privada. Entonces, para acceder por SSH, siempre a través de un intermediario. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Que no expongo SSHs cara a Internet, solamente hay uno expuesto, y ese servidor de salto está bastionado, está securizado, y es el único punto de entrada de administración para mi infraestructura en la red. Esto se utiliza muchísimo en la nube. Yo tengo un host de salto cuya única misión es permitir el acceder por SSH para luego administrar los otros equipos.
puedo aplicar políticas de actualizaciones muy agresivas y los equipos que hay aquí atrás pues están, digamos, que ocultos al resto del mundo. Bueno, para facilitar este tipo de trabajos, en OpenSSH Server, aquí os pongo el dibujo de que yo intento acceder al servidor y no puedo, solamente puedo acceder a través de esto ya es con el escenario de pivoting que montamos la semana pasada. Bien, pues el OpenSSH Server a partir de la versión 7.3 tiene la opción "-j", y con la opción "-j" yo simplemente le tengo que indicar los equipos intermedios, los equipos de salto que yo tengo que utilizar para llegar al equipo con el que realmente quiero hablar. Y en este ejemplo yo diría, yo quiero conectarme por SSH como este usuario a esta máquina de aquí, a la 57.230, a la que yo no puedo acceder directamente, pero utilizo un host de salto que es el 240. Entonces yo desde mi ordenador inicio una conexión por SSH al equipo 56.240, el host de salto. Yo me voy a autenticar contra ese servidor de salto y luego automáticamente el servidor de salto va a abrir un túnel SSH para que yo pueda hablar con el equipo remoto. Y se va a terminar estableciendo una comunicación punto a punto a través del equipo de pivoting, de forma que mis comunicaciones van a ser seguras entre mi equipo de trabajo y el equipo remoto. Y ya ves que es súper sencillo montarlo. Vale, me va a pedir la autenticación, el usuario contraseña, en este caso. Aquí lo ideal sería utilizar autenticación con claves, así ya no me piden contraseñas y todo el proceso de autenticación es transparente para mí, porque ocurre, digamos, que en segundo plano. El host bastión, y esto ya es de bastionado, bien hecho, debería estar securizado e incluso con una configuración específica para esos usuarios que van a utilizarlo como salto. Pues por ejemplo, este es un ejemplo. Habría un usuario de salto Jump que compartiría con mis trabajadores autenticación mediante claves públicas. Yo autorizaría la clave pública de esos trabajadores, no permitiría iniciar sesiones interactivas en la máquina de salto, es decir, si uno de mis trabajadores solicita acceder por SSH con el usuario de salto, acceder aquí, lo que se le va a decir es: tú no puedes iniciar una terminal en este equipo. Sí puedes utilizarlo para saltar, pero no para ejecutar comandos interactivos en esta máquina, ¿vale? O incluso si quiere ejecutar algún comando con la directiva force command, le digo no puedes. O sea, no puedes ni ejecutar comandos remotos ni iniciar sesiones interactivas. Esta sería la forma más segura de configurar el host de salto. Os lo voy a poner con un ejemplo, respetando esta misma arquitectura, la que os puse ahí en el dibujo, y vas a ver que es súper sencillo. Yo tengo por aquí ya el escenario de pivoting con todas estas máquinas configurado, y si yo quiero acceder al equipo que os ponía antes, vamos a poner aquí el dibujo para ver las IPs. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a la máquina esta 57.241 a través del equipo de pivot 1, yo simplemente haría SSH-J background, la dirección IP del equipo de pivoting, pivot 1, que es la 192.168.56.240, este es el equipo de salto, y ahora indico el equipo al que yo me quiero conectar, que es con el usuario background, el equipo que tiene la IP 57.241, 192.167.57.241. Entonces, de esta forma, yo quiero hablar con este equipo, pero utilizo al equipo pivot 1 como host de salto. Es la primera vez que me conecto al equipo host de salto, al pivot 1. Tengo que decir que se aceptó la conexión y me tengo que autenticar en el equipo 240, el de salto. Usuario background, contraseña por defecto background. Ahora ya me he autenticado aquí y estoy pegando el salto hacia el equipo interno. Como es la primera vez que me conecto a ese equipo, tengo que aceptar la conexión.
es la IP 241 de la red 57. Aquí me identifico y entro. Estoy en la máquina pivot 2, que es esta de aquí, ¿vale? Bueno, para que veáis el proceso más claro, ahora sin tener que aceptar la primera conexión, aquí lo veis. Me autentico en el primer equipo, me autentico en el segundo equipo y entro, ¿vale? Si tuviese autenticación por claves digitales, ya ni me pediría la contraseña. O me pide la passphrase, si la utilizo, y si no la utilizo, ya entro directamente, ¿vale? Entonces este es un uso muy interesante del SSH como pasarela de salto para poder llegar a otro equipo. Antes se podía hacer antes y ahora se puede hacer con comandos, con directivas proxy command, pero bueno, era un poco rollo, y con la opción "-j" simplifica un montón el trabajar con varios saltos. Es más, lo simplifica tanto que, como tenéis en los apuntes, si en vez de un host de salto necesito varios intermedios, lo único que tengo que poner es "-j", la información del primer salto, coma, la información del segundo salto, coma, la información del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, y luego el equipo final al que me quiero conectar. En este escenario, pues fijaros, si yo estoy en auditor y me quiero conectar por SSH a server, aprovechando la opción esta de jump, simplemente haría SSH, quiero utilizar host de saltos intermedios, y aquí diría, bueno, el primer salto, el usuario background, y la IP de la máquina pivot, que era la 56.240. Ahora, coma, ¿cuál es el segundo salto? Pivot 2. Yo en pivot 2 me identifico con usuario background y la IP es la 57.241. Esta interfaz, que es a la que yo puedo llegar a través del pivot 1, es la 57.241. Y aquí yo pego otro salto para llegar a pivot 3, que es la IP 58.240. Pues nada, pondría el siguiente salto, es la 58.240. Aquí voy poniendo toda la sucesión de host de salto: pivot 1, pivot 2, pivot 3. Y luego el usuario final con el que me voy a conectar a la máquina con la que yo quiero realmente iniciar una conexión, que es la 59.230, me parece, si no veo mal, sí. Bueno, aquí me van a salir, porque nunca me conecté a pivot 2 ni pivot, bueno, a pivot 2 sí, no me conecté nunca a pivot 3 ni a server, me va a pedir que acepte esa conexión, pero bueno, aquí veis, autenticación con el primer salto, autenticación en el segundo salto. Ahora llega el tercer salto, pivot 3. Como es la primera vez que me conecto a la máquina, tengo que aceptar la conexión. Me autentico, llego a server, me autentico y entro en server. Si no metí mal la contraseña. Vale, es que metí mal el usuario. Vale, perdón. Lo volvemos a hacer, pero metiendo bien el usuario, que es background terminado en T. Identificación en el primer salto. Identificación en el segundo salto, en el salto 3, y background en el último equipo, que es el server remoto, y ahí entro, ¿vale? Entonces esta es la forma más sencilla. Yo os digo que antes y ahora se puede hacer con otras directivas, e incluso encadenando túneles con una especie de local port forwarding, pero bueno, es bastante rollo. Si tenéis la opción "-j", ya vamos directos. ¿Vale? Y esta opción "-j", que me permite, digamos, en cierta manera, ocultar todos estos saltos intermedios, como si fuese un único salto, pues me va a permitir hacer de una forma súper sencilla el local port forwarding, el remote port forwarding e incluso el dynamic port forwarding. ¿Vale? Ejemplo. Quiero acceder por por HTTP y HTTPS al server remoto, ¿vale? Yo sé que en server está corriendo un servidor web, ¿no? Bien, pues yo lo único que tengo que hacer aquí es hacer un local port forwarding
si recordáis era la opción "-L", os lo pongo por aquí. Para acceder al servidor web que corre en server, yo voy a poner un puerto a la escucha en mi máquina auditora mapeado al puerto 80 o el 443 de la máquina remota. Y yo haría algo así. Quiero que mapees un puerto local, por ejemplo el puerto 80 de mi máquina local auditora, bueno, 80 o el 8080, por respetar lo que tenéis en los apuntes y no andar con privilegios para ponerse a escuchar en un puerto de estos así un poco especial. Y vale, un segundo, que aquí estoy metiendo yo la pata, tengo que entrar en la máquina auditora, si no, esto no va. Vale. Y la máquina auditora creo que se llama auditor extremo, me parece. Sí, pues yo tengo que entrar en la máquina auditor extremo. Yo me ubico en esta máquina, ¿vale? Y ahora sería SSH y lo que vimos en semanas anteriores, un local port forwarding. Mapeo un puerto de mi máquina auditora, esta de aquí, con un puerto de la máquina remota, que es la del servidor, que está en la IP de la red 59.230, por ejemplo el puerto 80. Y luego diría, y te vas a autenticar con este usuario que tengo en la máquina remota. Vale, ¿qué problema hay? Que esto funcionaría si yo tuviese acceso directo a esa máquina, pero es que yo no tengo acceso directo a esa máquina. Yo lo que tengo es que utilizar saltos intermedios. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Tú te vas a conectar por SSH mapeando un puerto local al equipo remoto, pero como yo no tengo acceso directo a este equipo, yo lo que tengo que hacer es conseguir acceder a la máquina última esta de salto y luego ahí ya pego el salto al final, ¿vale? Y lo que puedo hacer es conectarme a la máquina Pivot 3 con la opción "-J", que os puse aquí un dibujo que yo creo que se ve bastante claro. Yo para acceder a server necesitaría conectarme a Pivot 3, que es donde tengo un usuario, y desde aquí a server, ¿vale? Entonces lo que podéis es plantearos este dibujo como los dibujos de las semanas anteriores, poniendo una mano sobre el... A ver si lo simulo aquí lo de la mano. Poniendo una mano, si pones una mano tapando esto, estaríais con el escenario de las semanas anteriores. Máquina auditor, host de salto y el server. Yo tengo acceso al host de salto y desde el host de salto ya llego al server. Ahora aquí tengo estas máquinas intermedias. Bueno, pues yo estas máquinas me voy a olvidar de ellas gracias a la opción "-J". Le digo, me voy a conectar por SSH aquí, haciendo un local port forwarding, y con el "-J, con estos saltos intermedios. Y así estaría replicando el escenario original con solamente un host de salto, pero realmente con varios intermedios. Y es lo que os puse ahí en los apuntes. ¿Qué haría? Te vas a conectar a la máquina esa Pivot 3, que era la IP 58, me parece que era 240. Te vas a conectar a Pivot 3 y vas a hacer todo el tema del local port forwarding, pero para poder conectarte a Pivot 3 tienes que recurrir a esas máquinas intermedias Pivot 1 y Pivot 2. Esta era la 240. Y esta era la 57.241. Vale, os pongo aquí los dibujillos, a ver si así se entiende un poco mejor, porque es un poco rollo con tantas IPs. Esta de aquí. Vale, yo lo que estoy haciendo es esto.
Me conecto a la máquina Pivot 3. Me conecto a la máquina Pivot 3. Y aquí metí mal la IP. Esto es 58. ¿No? Pivot 3 es la 58240. Yo me voy a conectar a la máquina Pivot 3 y ahí es donde voy a jugar con el local port forwarding, mapeando el puerto 80 y que salga por server 3 hacia el puerto 80 de la máquina server remota. Bien. Y todos estos equipos intermedios aprovecho la opción "-j" del host de Jump, del Jump host, y lo que hago es crear túneles intermedios, pero que a efectos prácticos es como si hubiese un túnel directo de mi máquina auditora al Pivot 3, que es el que me da acceso a server. Y esto es lo que os decía, si ponéis un papel delante o la mano delante, estaríais como replicando la... Bueno, no sé dónde está lo que saqué antes. Estaría replicando la infraestructura de la semana original, que era la más sencilla, ¿vale? Con el "-j". Bueno, pues vamos a probar a ver si esto funciona. Recordar que a luego a mayores le puedo poner la opción "-n para que decirle que yo no quiero ejecutar comandos, e incluso la opción "-f para que me lo lleve a segundo plano. Yo prefiero poner el "-n para que se vea que lo tengo el túnel establecido. Aquí tengo que, como me conecto desde auditor la primera vez, me está pidiendo aquí toda esta historia. Perdón, es yes, contraseña background, y aquí tengo el túnel establecido. Y ahora desde auditor, si yo hago un netstat, puedo comprobar que tengo en el puerto 8080 un puerto a la escucha, que nosotros sabemos que realmente es el puerto 8080 local, que gracias a estos túneles me va a terminar en el puerto 80 del Apache remoto. Cuando yo hago un curl, realmente estoy accediendo al servidor que está en la red 59, 3 saltos más allá, ¿vale? Y lo que os dije, la opción "-j para mí me parece la más sencilla, porque es como pensar mentalmente, tengo un túnel que va directo desde mi máquina auditora al último salto, y lo que hay en medio ya queda enmascarado por el "-j, y replico el taller sencillo de un único salto cuando yo realmente sé que hay más saltos intermedios. ¿Vale? También, no sé si os fijasteis, voy a abortar el túnel, yo en los apuntes os puse a mayores del "-l para el HTTP, también os puse el "-l para el HTTPS, que corre en el puerto 443. Y os puse esto así a mayores. Esto es perfectamente legítimo. Si yo cojo y bajo el mismo, digamos, túnel SSH, mapeo varios puertos en localhost, incluso se podría hacer un reverse port forwarding con el mismo comando SSH, no habría ningún problema. Mapeo puertos locales a un equipo remoto y mapeo un puerto de la máquina Pivot a otro puerto mío para recibir una reverse shell, ¿vale? No habría ningún problema. Esto os lo digo porque no es necesario andar repitiendo el mismo comando varias veces. Aquí ahora tengo el puerto 8080 y el 4430 mapeados a aquellos puertos remotos. Ahora cuando hago un curl al puerto 8080 termino en el servidor HTTP del equipo remoto. Y cuando haga un curl por HTTPS al 4430 termino en el HTTPS del otro equipo, ¿vale? El -cas, como utilizo certificados autofirmados para que no haya problema con la validez del certificado digital, ¿vale? ¿Qué
que quiero hacer una reverse shell, como tenéis en los apuntes, con varios equipos intermedios, sería exactamente igual. Es decir, vosotros pensad en el escenario original, que consistía en una única máquina pivot, y yo lo que hacía era algo como esto. Yo tenía la máquina auditora, la máquina pivot y la máquina server. Y ponía en la máquina server, ponía en la máquina pivot 3, en la máquina de pivoting, un puerto a la escucha, de forma que cuando el equipo víctima lanzase una reverse shell contra este puerto de la máquina pivot, gracias al túnel SSH se enviaba el netcat que había en la máquina auditora y él lo recibía. ¿Vale? Ahora tengo varios saltos intermedios, pues no hay ningún problema. Replico la infraestructura de la práctica sencilla de la semana pasada con la opción "-j". Establece un túnel desde la máquina auditora hasta el último salto con el "-j", pivot 1, pivot 2, y es como si tuviese la infraestructura del otro día, ¿vale? Y luego ya pues pongo el "-reverse shell", etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vamos a replicar ahora, pero os digo, es la forma más sencilla. Había otras formas de hacerlo, encadenando túneles, poniendo en cada máquina intermedia un servicio a la escucha que se enlazaba desde el otro servicio, se iban encadenando. Mi consejo es que optéis por lo más rápido y sencillo, que es la opción "-j". Bueno, lo ponemos en ejemplo y además para que veáis que pueden convivir en el mismo comando reverse shell y acceso a servicios remotos, es decir, local port forwarding y remote port forwarding. Pues fijaros, voy a copiar esto de aquí, a ver si me deja. Bueno, si no copio esto, acabo antes. Y lo replicamos, aborto el túnel y ahora repito el túnel. Yo me voy a conectar utilizando pivot 1 y pivot 2 como equipos de salto para que se establezca un túnel extremo a extremo entre la máquina auditora y pivot 3, que es el host de salto final. Yo me conecto al host de salto final, que es el equipo pivot 3, y hago un local port forwarding del servidor web, un local port forwarding del servidor HTTPS y un remote port forwarding del puerto aquí. No, esto no me va a dejar. Tengo que conectarme a otra máquina. No, esto no voy a poder hacer así. En este caso no me va a dejar. Tengo que hacer así. Porque yo tengo que conectarme. A ver, un segundo. Sí que me va a dejar. Perdón. Vale, esto lo tengo aquí. Y yo lo que quiero hacer a mayores, a ver, copio esto para acabar antes. Un segundo. A ver si me deja. Aquí le digo que haga el reverse por forwarding, diciendo que la IP de la máquina
pivot 3, que era 192, 168, 56, y si miramos el dibujo, creo que era la 59. A ver dónde está esto. Era 59, 240. 59, 240, y le digo que aquí se ponga a escuchar en el puerto 444, y esto lo mapee al puerto 444 de mi máquina local, ¿vale? Estoy metiendo en un único comando una conexión a pivot 3, y en pivot 3 le digo, vale, tú vas a ejercer de salto final para mapear el puerto 8080 de la máquina auditora con el servidor web HTTP de la máquina remota, y también mapeas el puerto 4430 con el HTTPS de la máquina remota, y además me haces un port forwarding, aquí esto es 59, me haces un port forwarding remote por forwarding, de forma que te pones a escuchar en la IP 59240, que es esta de aquí de la máquina pivot 3, en el puerto 444, y ese puerto, cuando alguien te conecte te envíe algún paquete de datos, lo envías al puerto 444 de la máquina auditora. Estoy haciendo un remote por forwarding, ¿vale? Aquí recordar también lo que yo os decía en los apuntes, que cuando hagáis esto, la máquina tiene obligatoriamente que tener la máquina de pivot, para ponerse a escuchar en esta IP, tiene que tener el gateway ports a yes, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Entonces yo tengo que abrir aquí una nueva terminal, entrar en background, con background SSH en pivot 3, y aquí comprobar si la directiva de gateway ports está yes. En este caso está a no, que es el valor por defecto. Entonces yo tendría que venir aquí, cambiar esa configuración, que este es uno de los problemas de utilizar SSH como para hacer remote por forwarding, y una vez que cambio esa directiva, tengo que reiniciar el sistema. Sudo system ctl restart ssh, y vamos a comprobar si ahora me pilló la directiva, ¿vale? Este pequeño truco que me dice las directivas efectivas del SSH. Hay que ejecutarlo como administrador, sshd -t mayúscula, para que lo veáis. Me saca todas las directivas de funcionamiento del servidor SSH. Entonces, como son unas cuantas, son casi 100, yo hago el filtro. Pero recordar, para hacer un remote por forwarding, como tenéis en los apuntes, es obligatorio el gateway ports a yes, ¿vale? Si no, en vez de ponerse a escuchar en la IP 59240, que es accesible por nuestra máquina server, ¿vale? Yo quiero una reverse shell que salga de server, ataque a la IP 59240, puerto 4444 de pivot 3, y esto salta a auditor. Si yo no tengo el gateway ports a yes, en vez de ponerse a escuchar en esta IP, se pone a escuchar en la 127.001 de pivot 3, lo cual sería inaccesible, ¿vale? Y si no me hace quedar mal, vale, pues yo metí por aquí una cosa errónea, vale, porque no me copió todo el comando, lo que tiene copiar de PDFs, y yo creo que ahora ya está. A ver, salto a través de pivot 1, pivot 2, me autentico, por si alguien se perdió, salto a través de pivot 1, pivot 2, me autentico en pivot 3, que es la 58240, ¿vale? Es decir, he establecido aquí el túnel, y una vez establecido el túnel, aprovecho ese túnel para local port forwarding, mapeo el puerto 8080 de aquí al puerto HTTP del server, mapeo el puerto
4430 de auditor para poder acceder al HTTPS de server. Y a mayores me calzo un remote por forwarding de forma que si server ataca la IP 59240, es decir, esta de aquí, de pivot 3, puerto 4444, eso se reenvía a través del túnel al puerto 444 del auditor. Vale, pues no me hace quedar mal. Ahora tengo que conectarme a través de pivot 1, a través de pivot 2, me conecto a la máquina de salto final y el túnel está establecido. ¿Qué puedo ver aquí? Que tengo un túnel establecido con la máquina pivot 1, que es la única a la que yo puedo acceder, la 56240, genial, y que tengo a mayores dos puertos en modo escucha gestionados por el SSH, Local Port Forwarding, ¿vale? En este momento yo podría hacer el curl y me funciona. Puedo llegar al servidor HTTP y el HTTPS. Y ahora, si yo me pongo a la escucha en el puerto 4444, y me voy yo creo que se llama así, a ver si se llama, bueno, me falta una R me parece. Si entro en la máquina server extremo, la que está en el otro lado de la comunicación, donde está corriendo el servidor web, si yo lanzo una reverse shell que me ataca a la IP de pivot 3, que es la accesible por esta máquina, que es la 59240, puerto 4444, y le envío de regalo la terminal, lo que va a ocurrir, se supone, es server ataca a pivot 3 y gracias al túnel establecido terminamos en auditor, ¿vale? Que se correspondería, bueno, no sé si tenéis por ahí algún dibujillo, a ver que busco aquí en los apuntes, se correspondería con este dibujo de aquí, ¿vale? Y le doy a enter y aquí la tengo, ID, y ahí tengo. ¿Dónde estoy realmente? Hostname, estoy en la máquina server 3, ¿vale? Esto es un ejemplo que podéis combinar bajo un mismo túnel local por forwarding y remote por forwarding. Y ahora estoy mirando de que yo no sé si en los apuntes pues me habré equivocado al meter aquí un comando. Tengo que revisarlo porque me parece que sí. Creo que hay una IP mal. Sí, la IP en la página 15, ¿no? Tiene que ser 59. Sí, la última de todas es 58 en vez de 56. Sí, efectivamente, 58 en vez de 50. Es lo que puse yo aquí ahora. Vale, pues esto os lo arreglo y os lo subo al aula virtual, ¿vale? Pero lo que me interesa es que veáis la idea y sobre todo simplificar mentalmente con el "-j" el establecimiento de los túneles. Es como si pusieses una mano delante y simplificáis el escenario volviendo al escenario de la primera semana, donde solamente había una máquina intermedia. Y todos esos saltos intermedios os los quitáis de encima con el "-j", ¿vale? Y esto que hicimos con Local Port Forwarding y Remote Port Forwarding también lo podéis hacer con Dynamic Port Forwarding, ¿vale? El acceso del Dynamic, que bueno, que me parece que no os lo puse en los apuntes, pero sería exactamente igual. Es decir, si yo quiero hacer Dynamic Port Forwarding a través de varios túneles, voy a abortar aquí todas estas comunicaciones, ¿vale? Este ya no lo necesito. Si yo quiero hacer un Dynamic Port Forwarding, hago la misma táctica.
Os pongo el dibujillo por aquí otra vez, si lo encuentro. Vale, si yo quiero hacer Dynamic Port Forwarding, si recordáis el Dynamic Port Forwarding, me permitía establecer un túnel para conectarme a la red remota y poder acceder a cualquier equipo y cualquier servicio que corre en la red remota, sin tener que mapear puerto a puerto como hacía con el Local Port Forwarding o el Remote Port Forwarding. Pues sería exactamente igual. Aquí la jugada del Dynamic Port Forwarding sería: yo me voy a conectar a la máquina Pivot 3, la lejana, a la que yo puedo llegar, a través de 2 equipos de salto, y luego para hacer el Dynamic Port Forwarding yo tenía que especificar la opción menos de mayúscula con el puerto donde se va a poner a escuchar ese proxy y la opción menos n porque yo no quiero ejecutar comandos. Le doy ahí, me voy a autenticar en todas estas máquinas intermedias, y una vez que he hecho la autenticación, ahora lo que veo es, tengo un túnel establecido con la máquina Pivot 1, pero gracias a los hosts de saltos, a la opción "-j", realmente el túnel va atravesando Pivot 1, Pivot 2, engancha con Pivot 3, y ese túnel me va a permitir enviar a través del puerto 9050 con el proxy change cualquier información, ¿no? Pero que sé, proxy change, y ahora quiero hacer un curl, pues nada, hago un curl al equipo remoto 192, 168, 59, 230, y gracias al túnel dinámico y el proxy se atraviesan todos los saltos y llega allí, ¿vale? Cuando hagáis lo del proxy change, si no queréis ver los mensajes propios del proxy change del proxy, podéis poner proxy change -q, y así os oculta esa información y solo veis la salida de vuestro comando que os interesa, ¿vale? Aquí tengo proxy change y me tuneliza el curl hacia el servidor web HTTPS. ¿Que quiero hacer una conexión por SSH hacia esta máquina remota? Pues sería exactamente igual. Si lo hago a través del túnel dinámico, proxy change, SSH, usuario que tengo en la máquina de la red 59, y aquí está. Y me conectaría a esa máquina remota, ¿vale? Bueno, veis que en este caso conectarme por SSH a la máquina remota lo puedo hacer con SSH Dynamic Port Forwarding y proxy change, o más cómodo, como os enseñé al principio de la clase, con la opción "-j". Pivot 1, Pivot 2, Pivot 3, y ya me conecto. Vale para el SSH, sin necesidad de andar con el proxy change de marras. Vale. ¿Qué problema tiene el proxy change y los túneles dinámicos? No sé si lo probasteis el otro día, pero dime, Francisco. Los dos comandos en Dove son equivalentes. El de arriba con el "-j" sería equivalente a proxy change "-q. A efectos prácticos, superficialmente sí. O sea, sería equivalente. Este comando junto con el proxy change sería equivalente a esto de aquí. (58.240), esos serían los saltos, y luego el 230, ¿vale? Tú aquí lo que tienes es un túnel, a ver si lo puedo poner aquí con un dibujillo. Mira, tú con la opción de arriba lo que tienes es un túnel dinámico. A ver si tuviese por aquí otro dibujo que se vea mejor.
tengo. Mira, a lo mejor se entiende mejor aquí con este dibujillo. Esto sería un túnel. Ojo, si es Dynamic Port Forwarding, lo que tendríamos es un túnel, pero para todos los puertos, ¿vale? Aquí se pondría el proxy SOCKS en el puerto 9050 y habría un túnel hasta este de aquí. Y ese túnel te daría salida a toda la red, no solamente un equipo. Entonces tú, para acceder a esa red, luego utilizarías el proxy chains, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene la opción "-j"? Bueno, pues mira, la opción "-j", la ventaja que tiene es una sintaxis más sencilla, no dependes de ningún proxy y además, bueno, pues terminas estableciendo una tubería punto a punto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta sintaxis te valdría solamente para conectarse al servidor SSH, ¿vale? Sí. La de arriba te abre la posibilidad de conectarte al SSH que corre, al servidor web, al servidor de base de datos, lo que sea, ¿vale? Si solamente quieres administrar por SSH un equipo, yo te recomiendo la de abajo. Es mucho más sencilla porque simplemente te tienes que acordar de "-j" y todos los saltos intermedios que tienes que poner, ¿vale? Ok, vale, sí. Lo que os estaba comentando ahora, el proxy chains, pues está muy bien, pero tiene algunos problemas. Sobre todo, como es un proxy que, digamos, ejerce de intermediario entre los paquetes, hay software que no funciona muy bien, ¿vale? El Nmap no funciona bien. El Nmap funciona bien cuando queréis hacer una detección de puertos, pero sin utilizar la opción más típica del SYN-SCAN. Esta no funciona, la que funciona es el "-st", ¿vale? A modo de ejemplo. Pues Nmap, vamos a hacer algo muy rápido, porque el Dynamic Port Forwarding suele ser un poco lento. Pues por ejemplo, yo que sé, primero hacemos el ST, yo voy a ir a tiro fijo a unos puertos, ¿vale? Del 21, voy a decir el 21, el 22, el 23, el 80, 81 y vamos a poner el 443, ¿vale? Para que vaya la cosa muy rápido, si no nos ralentiza un montón. Esto sí va a funcionar. Bueno, aquí veis alguna cosita por ahí, pero me responde y acierta, ¿de acuerdo? El ST funciona porque implica una conexión completa en TCP. El SS, que se utiliza a veces para detección de equipos, no suele dar resultados muy fiables. Bueno, más aquí, esto me pide con sudo. A ver si me deja, si no hago un sudo. El problema que hay con el SS, ¿y qué pasó aquí? "-p", perdón. Y antes también me olvidé de poner "-p". Vale. ¿Alguien ve que está haciendo algo mal? "-ss", "-p" y la dirección IP. Se volvió loco esto. Vale, el "-st" parece que funciona, puerto 21 cerrado, el 22 está abierto, ¿no? Esto está bien. Vale, y el "-ss" se vuelve loco. Bueno, ya no me lo deja ni utilizar.
Vale, una cosa un poco extraña, pero bueno, ya os digo, no funciona el SS. Si quiero utilizar otros protocolos como el PIN, tampoco funciona. Vale, el túnel está creado porque de hecho podemos acceder a la máquina. Vale, yo hago un curl al servidor web de la máquina remota. El túnel está establecido, el túnel dinámico me deja entrar, pero ya os digo, hay opciones del Nmap y protocolos como el ICMP, el PIN, que no me están funcionando. Pero eso es problema de la tecnología que se utiliza en el túnel y el proxy source, ¿vale? ¿Hay alguna forma de superar estas limitaciones? Bueno, no sé si tuvisteis tiempo a echarle un vistazo. En los apuntes os puse otras herramientas que se utilizan. A mí me parece una muy interesante, súper interesante esta de aquí, que es Ligolo NG. Es un proyecto que tenéis en GitHub, que es multiplataforma, lo podéis utilizar en Linux y en Windows también, y utiliza una aproximación pues muy interesante, y es que no depende de proxies intermedios que pueden impedir el funcionamiento correcto de herramientas. Lo que se basa es en crear tarjetas de red especiales, lo que él llama TUM Interface, que básicamente es una tarjeta de red de un uso especial porque te crea como túneles entre el equipo auditor y el equipo de pivoting, y eso es como un túnel. Es como si tuvieses una tarjeta de red conectada directamente a la red remota. Entonces no hay intermediarios, digamos, a nivel de proxies. Un proxy es un software que se pone en medio de dos participantes de una comunicación a nivel de aplicación. Con lo cual nunca hay una comunicación directa entre la máquina origen y la máquina destino. Y eso hace que existan problemas con los seguimientos de conexiones TCP, cosas de este estilo. En cambio, Ligolo lo que hace es crear una interfaz virtual en tu equipo y establecer un túnel jugando con los protocolos de red conectado directamente a la red remota. Y cuando tú quieras hablar con alguien de la red remota, no hay ese intermediario, con lo cual el PIN funciona, el Nmap con todas sus opciones funciona. Entonces, os hago por aquí una mini práctica, por lo menos de cómo se podría instalar. Bueno, tenéis en los apuntes también, pero bueno, para que veáis un poquillo la filosofía de trabajo. Además tiene una cosa un poco curiosa, y es que los comandos, pues en función del tutorial que veáis, uno puede decir pues que hay varios comandos para hacer la misma cosa, y la respuesta pues tenéis toda la razón. Hay varios comandos diferentes para hacer la misma cosa. Entonces lo que tenéis ahí que hacer, desde mi punto de vista, como pequeño truco de andar por casa, es mirar la ayuda, hacéis un help, veis los comandos que hay y luego utilizar el que queráis vosotros, ¿vale? Bueno, a modo de ejemplo rápido, yo estoy en la máquina Audit extremo, es decir, la máquina del auditor, lo que podría ser una máquina Kali Linux. Yo creo que ya en el script de aprovisionamiento ya os descargué Ligolo NG, y Ligolo tiene dos partes, ¿vale? Tiene como una parte que actúa como servidor, por si queréis llamarlo de alguna manera, que es lo que ellos llaman el proxy, y luego tiene una parte que se instala en todas las máquinas de pivoting, que sería la parte de agente. Y cuando se establezca la configuración correcta, entre el proxy, es decir, tu máquina auditora, y el agente, se establece un túnel que es transparente para tu ordenador, y cuando tu equipo quiera hablar con los equipos de la red que hay más allá de esa máquina pivoting, más allá del agente, tu máquina encamina los datos a través de ese túnel y aparecen en la red remota, ¿vale?
¿vale? Entonces, bueno, para un montaje rápido y sencillo, lo primero de todo tendría que descomprimir estos ficheros que me bajé de la web. Primero descomprimimos el proxy, que es el que yo voy a tener que instalar en mi máquina auditora. Bueno, más que instalar, levantar, ¿vale? Aquí, para que no haya problema de puertos, me voy a convertir en root, ¿vale? Bueno, me voy a mover a la carpeta de Vagrant, que era donde estaba esto. Y aquí tengo el software, proxy, y lo ejecuto, ¿vale? Permite varios protocolos para pasar desapercibidos en ejercicios reales, como el tráfico entre el proxy y el agente es HTTPS. Se pueden utilizar certificados de verdad, de forma que los que estéis estudiando respuesta a incidentes o bastionado, o análisis forense, cuando analicéis el tráfico de red, vais a ver conexiones HTTPS a equipos remotos con certificados legítimos, emitidos por una entidad de certificación válida. Yo aquí voy a utilizar un certificado autofirmado, tiene entorno gráfico vía web, una interfaz web relativamente sencilla de utilizar, pero bueno, yo como lo aprendí a utilizar por línea de comandos, cuando veo la web me parece un poco rollo. Pero, insisto, lo podéis utilizar, es bastante intuitiva, ¿vale? Y el comando estrella, súper importante, casi es el único que hay que saberse de memoria, el comando help, ¿de acuerdo? Porque esto os va a permitir acceder a todos los comandos que tenéis, que no son tantos, lo que pasa es que hay algunos pues que están repetidos, ¿vale? Yo para crear una interface tengo 2 comandos, para borrarla tengo 3, para listarlas también tengo 3, ya veis que para añadir rutas tengo 1, 2, 3, 4, luego utilizar el que vosotros queráis, ¿vale? Bueno, pues en principio tengo el agente Ligolo, perdón, el proxy Ligolo funcionando. Esto si analizáis vuestra máquina auditora, pues se traduce en que tengo por aquí, en un puerto un tanto extraño, esto es configurable, el proxy de Ligolo en el puerto 11.601, ¿vale? Es el puerto por defecto que el autor le puso. Bien, situación, yo quiero acceder a la red del primer salto, a la red 57. Yo estoy en auditor con el proxy Ligolo levantado, yo tengo acceso a la máquina pivot y quiero poder acceder a la red 57. Vale, pues para poder hacer eso yo necesito instalar un agente Ligolo en la máquina pivot 1. Entonces lo primero que tengo que hacer es descargarme el agente, yo ya lo tengo descargado, y subirlo a la máquina pivot 1. Vale, tengo aquí ya el agente descomprimido y esto pues lo copiaría. Aprovechando de que tengo una conexión por SSH, podré hacer un scopy, ¿vale? Scopy, perdón, os lo hago de varias maneras. Agente, usuario que tengo una máquina remota Vagrant, y le era 56.240, me parece. Vale, y ahí lo copiaría, ¿de acuerdo? Me muevo a esta ventana y vamos a comprobar que lo he pasado a pivot 1. Y ahí tengo en pivot, bueno, aquí ya lo tenía copiado para facilitar el trabajo, pero ya veis que lo pude copiar, ¿vale? Con SCP. Vale, uno me puede decir, Manuel, pero es que si ya tengo cuenta de SSH y tengo un servidor SSH, ¿para qué voy a andar con Ligolo? Bueno, ¿qué pasa si yo no tuviese una cuenta de SSH y no pudiese copiar este fichero por SSH? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Pues la respuesta es sí, ¿vale? Si no pudiese hacer un SSH, un scopy a la máquina del Ligolo,
pero en la máquina de pivot podría hacer lo siguiente: desde la máquina pivot 1 conectarme a mi máquina auditora y hacer un scopy, descargarme de la máquina auditora a mi máquina pivot 1 el agente. O incluso, algo que también hicimos, escoger en la máquina auditora, levantar temporalmente un servidor, ¿vale? Por ejemplo, en el puerto 8080, en la carpeta donde tengo el fichero agent, el fichero agente de Ligolo. Y desde la máquina remota Pivot 1, donde yo de alguna forma he conseguido un primer acceso, ¿vale? Para que veas que funciona, voy a borrar el que yo me descargué antes, pues utilizaría, por ejemplo, un wget, si estuviese instalado, http, la dirección IP de mi máquina auditora, puerto donde está escuchando mi servidor web temporal y el nombre del fichero que me quiero descargar. Y me lo descargaría y ahí lo tendría, ¿vale? Y podéis ver que tengo aquí el agente, que aquí me lo he descargado y que ese fichero pues se corresponde con este. Así, bueno, sin hacer el cálculo del hash, es un poco a lo bruto. El fichero agente ocupa 6,2 megas y en la máquina Pivot 1 pues me lo he descargado aparentemente bien, ¿vale? Entonces hay muchas formas de hacer transferencia de ficheros, esta podría ser una. Vale, una vez que yo ya tengo el agente de Ligolo en la máquina de pivoting, yo lo que tengo que hacer es otorgarle permisos de ejecución y luego lanzarlo y decirle: agente Ligolo, quiero que te conectes mediante HTTPS, pero ignorando el tema de los certificados, porque nosotros no estamos utilizando uno de verdad, te conectes a la máquina remota, que es la 56230, que es donde está el proxy de Ligolo y el puerto donde está escuchando, ¿vale? En este caso es la máquina 230, si no me falla la memoria. Vale, la máquina auditor es la 56230 y Ligolo estaba escuchando en el puerto 11601. Y esto, si quiero, lo puedo pasar a segundo plano. Vale. Y aquí lo veis, tengo una conexión establecida entre la máquina pivot y el proxy que corre en auditor, ¿vale? Y en la máquina auditor, Ligolo me dice: por aquí me ha llegado algo, ¿vale? Me ha conectado una máquina que se llama Pivot 1 y que tiene esta IP, la 56240, ¿vale? Eso lo veis, cada agente que se conecte al proxy os va a aparecer eso por ahí, ¿vale? Yo en el proxy tendría que decir session para ver todos los agentes que se han conectado a mí, y si tuviese varios agentes te podría escoger el agente que quiero configurar. Yo de momento tengo un único agente, pues diría: vale, tengo un único agente con las flechas. Bueno, aquí poco hay que escoger. Si tuviese varios, con las flechas podría escoger el que me interesase. Yo selecciono el agente y me dice: estás en el agente que hay en la máquina Pivot 1. Ayuda, comandos. Bueno, pues tengo estos comandos y yo lo que tengo que hacer es siempre la misma secuencia de pasos. Lo primero de todo, tengo que crear una interfaz virtual para luego establecer el túnel. Creo la interfaz virtual, establezco el túnel y luego modifico la tabla de rutas del equipo para que todos los paquetes que vayan a esa red remota se canalicen por esa interfaz virtual, que realmente es un túnel. Entonces, lo primero de todo, tendría que decirle: crea una interfaz, y aquí para gustos podéis utilizar el comando largo o el comando corto. Vale, quiero crear una interfaz y el nombre el que os dé la gana. Vale, yo creo que en los apuntes os puse Ligolo 0. Bien, pues lo que vosotros queráis. Interfaz creada.
¿Que quiero ver las interfaces? Pues interface list, iflist o route list. Y aquí tengo una interfaz de estas túnel creada de ejemplo que no está activada, y tengo una interfaz que he llamado Ligolo 0, es una interfaz de estas de tipo túnel que en este momento pues tampoco está digamos operativa. Puedo comprobar en el equipo donde está corriendo el proxy que aparte de la ETH0 y la ETH1, bueno, sí, las interfaces que tuviese el equipo originalmente, ahora tengo una interfaz nueva, Ligolo 0, que fue la que yo creé y que en este momento está caída, ¿vale? Bien, de hecho me pone por aquí Ligolo 0 y estado ninguno, está caído. Vale, ahora tengo que activar la interfaz, esa interfaz túnel. Bueno, pues también help, y aquí tenéis diversos comandos para activar esa interfaz, para activar el túnel. A ver que hago esto más grande. Pues para activar el túnel tengo por aquí esto de túnel start. Bueno, pues túnel start, y aquí le tengo que indicar qué interfaz quiero activar. Pues Ligolo 0. ¿Vale? Y ahora tengo la interfaz Ligolo 0 activa, ¿vale? Con una ruta de esta IPv6 que seguramente sea para el equipo local. Y ahora, una vez que ya tengo creada la interfaz y la tengo activada, yo lo que tengo que hacer es, vale, a mí lo que me interesa es utilizar esta interfaz para conectarme a la red remota a la que está conectado el agente que está en la máquina pivot. Bueno, pues es muy buena idea, llegado a este punto, coger y ejecutar el comando ifconfig, porque el comando ifconfig me permite ver la configuración de red del agente que corre en pivot 1. Yo diría ifconfig, quiero ver la configuración de red del agente que corre en pivot 1, y yo aquí veo que en pivot 1 hay una tarjeta ETH0 que está conectada a la red STANAT, pero bueno, esto en principio está desactivado, no me interesa. ETH1, que es una interfaz de la red 56, que es a la que yo puedo llegar desde la máquina auditor, y luego tiene una interfaz remota que me conecta con la red 57, y esta es la que me interesa a mí, ¿vale? Una vez que yo tengo localizada esa ruta remota, esa red remota, yo lo que tengo que hacer es decir, vale, ya tengo una interfaz que me establece un túnel con el agente que tengo en pivot 1, y ahora le voy a decir a mi equipo auditor que por ese túnel puede llegar a la red 57, y para eso lo tengo que hacer mediante la creación de una ruta, da igual el comando que escojáis, ¿vale? Podéis escoger este o cualquiera de los otros. Pues yo le diría route add, es más, aquí también, si me falla la memoria, podéis poner la ayuda, ¿vale? Para que os enseñen cómo sería el comando específico. Pues sería route add, aquí tengo que indicar la interfaz que utilizo, ese túnel que utilizo, y digo, vale, vas a añadir una ruta que me diga, puedo llegar a la red 57, ¿vale? Puedo llegar a la red 57, red remota a la que yo no puedo llegar directamente, puedo llegar a la red 57 a través del túnel que yo llamé, de esa tarjeta de red especial que yo llamé Ligolo 0, que está conectándote a la máquina pivot 1. Cuando le dé a Enter, me dice que la ruta está creada, y además la ruta la puedo ver tanto en Ligolo, route list, perdón, ¿vale? Tengo
la ruta, pero es que además lo que ha hecho Ligolo, por eso lo ejecuté como root, Ligolo le mete mano a la tabla de rutas del equipo, de forma que ahora me dice que tú, para conectarte a la red 56, puedes acceder directamente por tu tarjeta TH1, y para acceder a la red 57 utilizas Ligolo 0. Esto, a ver si me dejase abrir este fichero con un editor, un segundo, y así puedo pintar en él. Yo creo que me va a dejar. Vale, lo que tengo aquí es esto. Yo me inventé, me saqué de la manga aquí una interfaz que llamé Ligolo 0. Esta interfaz me establece un túnel. Vale, vamos a verlo así, de aquella manera. Me establece un túnel con pivot 1. Vale, todo lo que yo en el equipo auditor meta por esta tarjeta de red, lo que va a ocurrir es que viaja por ese túnel y llega a la gente que hay en pivot 1. Y luego le digo al equipo que cuando meta tráfico por aquí, lo mete porque con ese tráfico me llega a la red 57. ¿Vale? Y es lo que ha hecho con la modificación de la tabla de rutas. Y ahora fijaros, si no me hace quedar mal, pues yo puedo hacer cosas como esta. Sudo nmap -n-sn. Yo quiero hacer un descubrimiento en la red 57. Y bueno, para que sea un descubrimiento rápido, bueno, vamos a probar así, si no forzamos nosotros alguna prueba. Bueno, aquí me está dando resultados raros. Vamos a probar con un escaneo de puertos, -ps, que esto es hacer el barrido de exploración enviando mensajes SYN. Vale, ahora este sí me lo respondió bien. Me dice que tengo el equipo 57.1, ¿vale? Que es VirtualBox, básicamente, el 240 y el 241. Me descubrió el equipo 241, que si os fijáis en el dibujo, era este de aquí. Y yo a ese equipo le puedo hacer un barrido de puertos, -ss, -p-, y el -ss que no funcionaba antes, vamos a ponerle rapidez extrema. A ver si lo hace rápido. En principio, si lo hace bien, me devolvería, pues yo creo que tiene el 22 y algún puerto más. Vale, en este caso solamente tiene el puerto 22. Pero veis que la exploración -ss sí funciona. Esto con el Dynamic Port Forwarding no va a ir. ¿De acuerdo? Si yo tuviese otro equipo en la red 57, me permitiría descubrirlo sin necesidad de proxy chain, sin necesidad de historias. Y vamos a probar a ver si funciona el ping, que con el proxy chain no me funcionaba. ¿De acuerdo? El establecimiento de este tipo de túneles hace que sea transparente, es decir, salvo alguna cosa a lo mejor muy concreta, en principio te va a funcionar cualquier protocolo. ¿Vale? ¿Puedo hacer SSH a esta máquina? Sí, sin proxy chains ni gaitas. ¿Por qué? Porque ahora es como si tú estuvieses conectado directamente a esa máquina. ¿Vale? El dibujillo este que os ponía antes
yo tengo esta situación. Yo tengo un túnel yo tengo aquí un túnel y luego todo el tráfico generado por la máquina auditor que vaya a la red 57, pues va a mirar la tabla de rutas, va a ver que tiene que utilizar esta interfaz, y esta interfaz es como si estuviese conectada a la red 57 y todo el tráfico se encamina para ahí, ¿vale? Todo esto se encarga al final la magia, el proxy y el agente. ¿Qué pasa si quiero pegar un salto a la red 58? Pues tendría que repetir la jugada. La jugada sería, os la explico de palabra y lo hacemos rápidamente en 10 minutos. La jugada sería crear otra interfaz de red de estas especiales que me establecería un túnel hacia la red 58. Crearía una especie de Ligolo 1, modificaría la tabla de rutas para decirle a este equipo que cuando quiera enviar algo a la red 58 lo envíe por la interfaz Ligolo 1, y esta interfaz lo que hace es realmente establecer un túnel que conecta auditor con esto de aquí. Evidentemente la magia se hace porque en esta máquina Pivot 2 yo voy a tener un agente de Ligolo instalado, ¿vale? Agente de Ligolo que va a tener que hablar con mi auditor, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo hacemos si queréis en 10 minutos para que veáis un poco lo que sería el anidar cosas con Ligolo. Bien, entonces, mi objetivo ahora es el siguiente. Yo puedo hablar con la red 57 y he descubierto que tengo una máquina Pivot 2 y que yo he conseguido una terminal en Pivot 2, ¿vale? Tengo que conseguir llevar un agente a Pivot 2. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues si tengo SSH con SSH, o incluso puedo coger y con Netcat, aprovechándome del túnel. Yo desde la máquina auditor puedo conectarme a la máquina Pivot, ¿vale? A través de ese túnel especial. Entonces, una forma de hacerlo, yo os digo que hay muchas formas de hacerlo. Auditor extremo. Pues una forma de hacerlo muy rudimentaria, ¿vale? Que roza casi lo lamentable, pero es utilizar Netcat, ¿vale? Yo con Netcat, esto si recordáis el tema de transferencia de ficheros, yo puedo levantar un Netcat, ¿vale? Por ejemplo en este puerto, y decir todo lo que me llegue a este Netcat que está en la máquina Pivot 2, la máquina Pivot 2 es esta, ¿vale? Yo originalmente asalté Pivot 1, metí aquí un agente que me mapeaba o me permitía la comunicación de auditor con la red 57, me busqué la vida y conseguí una terminal en la máquina Pivot 2. Y yo ahora quiero instalar aquí un agente para saltar a la red 58. Vale, pues yo tengo la terminal en Pivot 2, levanto un Netcat y digo, todo lo que me llegue por este Netcat en el puerto 4444 lo voy a volcar en un fichero que se llama agente. Y me quedo aquí en la escucha. Y como yo desde la máquina auditora tengo conexión con la red 57, lo que puedo coger es decir un Netcat y conectarme a la máquina 57 241, que es Pivot 2, puerto 444, y lo que voy a hacer es volcarle el fichero agente. Esto lo que hace con los Netcat es establezco una tubería entre la máquina auditora y la máquina Pivot,
y el fichero agent lo vuelco en esa tubería, lo meto por el extremo del auditor y sale por el extremo de la gente, pero por el extremo de pivot. Y si no me hace quedar mal, pues aquí lo tengo. Vale, tengo aquí a la gente, vamos a comprobar con el hash md5sum que lo que he recibido pues realmente está bien, que no se ha corrompido por el trayecto, y aquí lo tengo, el hash es idéntico, ¿vale? Esta es una forma muy cutrilla de transferencia de ficheros, ya que yo desde auditor puedo hablar con la red 57, utilizo este sistema y tiramillas, ¿vale? Bien, ahora un segundo. Ahora, para hacer que la máquina Pivot 2, donde voy a lanzar un agente, hable con el proxy que está en auditor, tengo un problema. Y es que yo desde auditor puedo iniciar conexiones hacia Pivot 2, pero Pivot 2 en principio no tiene conexión hacia auditor, ¿vale? Pivot 2 sí puede hablar con Pivot 1, y lo que voy a hacer es bueno, como dice Ligolo, voy a poner en el agente que corre en Pivot 1 un puerto a la escucha, de forma que cuando Pivot 2 se conecta a este puerto, a ese listener, el agente de Pivot 1 lo va a enviar hacia auditor, y así puedo conectar el agente con auditor, ¿vale? Bueno, digo, a lo mejor ahora suena un poco raro, pero tampoco es para tanto, ¿vale? Bueno, voy a Pivot 1, donde tengo el agente, si recordáis. Y ahora en Pivot 1 lo que tengo que decir es ponerme a la escucha en el puerto 57, pero en la IP 57, que es a la que puede llegar Pivot 2, un puerto, y ese puerto mapearlo hacia el auditor, ¿vale? Vale, pues yo eso lo puedo hacer directamente desde la parte proxy, porque yo desde la parte proxy puedo hablar con Pivot 1. Y lo que le voy a decir es, si os fijáis en la ayuda, Ligolo me permite crear listeners, y yo estoy en Pivot 1, y le voy a decir, quiero añadir listeners ADD, un puerto a la escucha, que cuando alguien ataque ese puerto termine en el proxy. Entonces le voy a decir, la dirección IP en la que te vas a poner a la escucha va a ser, por ejemplo, la 157 240, la 240, y el puerto el que os dé la gana. Yo, por facilitar las cosas, voy a poner el mismo puerto que en el que se pone el proxy, pero podéis poner el puerto que os dé la gana. Lo que va a hacer Pivot 1 es ponerse a escuchar en esta IP de la red 57 y este puerto, y esto lo va a enviar a la IP donde está trabajando el proxy en auditor, que era 56.230, ¿no? A ver, volvemos al dibujillo, si lo encuentro. Lo que estoy haciendo es poner el agente a la escucha en la IP 57.240 y este puerto, y cuando desde Pivot 2 el agente se conecte a este puerto, lo que voy a es enviar todo ese tráfico hacia auditor, IP 56.230, y el puerto del proxy. ¿Vale? De esta forma voy a conectar voy a poder conectar Pivot 2
con el auditor y configurar luego el túnel. ¿Vale? Entonces ya tengo el listener. Y ahora yo lo que voy a hacer es ir a Pivot 2 y decir, vale, yo ya descargué aquí el agente y ahora voy a desplegar un agente en Pivot 2 por HTTPS, como antes, ignoramos el certificado digital, y este agente lo que va a hacer es atacar a la IP 57240 puerto 11601. La idea es la que os decía. Pivot 2 no puede hablar con auditor, entonces se conecta a través de este listener con auditor, ¿vale? Y lo pongo aquí en segundo plano. Le doy a Enter. Y aquí me olvidé de alguna cosa. Sí. El connect, claro. Esto es connect. Vale, lo que estoy diciendo es te ignora los certificados digitales y te conectas, hay que poner el menos connect, no directamente la IP, vale. Y ahora conexión establecida. Y fijaros el mensaje que me sale en el proxy del Igolo. Me sale que hay un nuevo agente corriendo. Vale, si yo ahora hago aquí sessions, veis que tengo dos agentes. Un agente en Pivot 1 y otro agente en Pivot 2. El agente en Pivot 2 lo conseguimos gracias al listener, ¿vale? Para que el agente de Pivot 2 se conecte con el proxy de auditor, lo que hemos tenido que hacer es esta pequeña trampa. Vamos a poner otro colorín de aquí a aquí y luego ya el agente se encarga de enviarlo de aquí a aquí. Y de esta forma el agente de Pivot 2 ya puede hablar con el proxy que tenemos aquí y ya lo vamos a poder configurar. ¿Cómo lo vamos a configurar? Pues en el proxy voy a crear una interfaz Ligolo 1 mapeada con el agente que hay en Pivot 2 y luego le configuro la ruta y voy a poder acceder directamente a la red 58 a través de la interfaz Ligolo 1 a través del agente que hay en Pivot 2. ¿Y cómo lo hago? Pues nada, selecciono con las flechas el agente que hay en Pivot 2, le doy a Enter y aquí repetiría el proceso que hice antes. Lo primero de todo, interfaces. ¿Qué interfaces tengo? Pues en este momento tengo la Ligolo 0, que estaba asociado a Pivot 1. Pues yo lo que voy a hacer es crear una interfaz nueva. ¿Vale? Pues vamos a crearla. Yo creo que con el histórico ya lo creo. Interface create --name Ligolo 1 o el nombre que os dé la gana. Y ahora ya tengo la interfaz creada. ¿Vale? Una vez que creo la interfaz, yo voy a tener que activarla. Esta interfaz Ligolo 1 la tengo creada pero no está activada y yo quiero utilizar la interfaz Ligolo 1 para establecer un túnel punto a punto entre auditor y Pivot 2. ¿Cómo lo hago? Pues como hice antes con el túnel start. Túnel start. Y le digo que establezca una conexión punto a punto entre la interfaz Ligolo 1 que está en auditor con Pivot 2. Y ahora lo veo por aquí. Vale. En este momento tengo... Sí, dime. Dime, Víctor. Manuel, entonces ya realmente si no te interesa conectarte con el primer equipo Pivot, ya no tendrías que tener la interfaz Ligolo 0, ¿no? Sí, en principio no haría falta. O sea, eso ya va directamente al Pivot, Sí, al siguiente paso. Sí, la idea es que... Bueno, comprobamos ahora te digo que sí, ahora me haces dudar, pero yo creo que sí. Porque las interfaces estas de tipo túnel
a través del proxy y los agentes es como si fuesen enlaces punto a punto, ¿vale? Sí. Lo comprobamos ahora. Yo tengo aquí Vale. la interfaz Ligolo 0, que realmente me monta un túnel punto a punto entre auditor y pivot 1, ¿vale? Y luego tengo la interfaz Ligolo 1, que me va a montar un túnel entre auditor y pivot 2, ¿vale? Y aquí, esto pivot 2, sí, vale, entre pivot 2 y esta de aquí. Bien, pues si no me equivoco en los comandos, ahora lo que podríamos hacer es hacer un interface, perdón, un ifconfig. Aquí veo la tabla de rutas de la máquina pivot 2, veo que está conectada a la red 58 y lo que hago es creo una ruta. Ruta DD, utilizo la interfaz Ligolo 1 y la red 58. Vale, y ahora route list y ya lo tengo. Es más, puedo mirar en el equipo, en la tabla de rutas real del equipo, que puedo acceder a la red 57 a través de del túnel S Ligolo 0 y a la red 58 a través del Ligolo 1. Y si todo va bien, pues yo podría hacer un ping pues al equipo 58 240 y me responde. ¿Veis el equipo 58 240 que es pivot 3? ¿Vale? Podría hacer también un barrido de exploración, sudo nmap -n -pn 58 240 y me lo pongo así. Vale, sale ese mensaje aquí, esto de aquí, que no sé a qué viene, pero hace el barrido. Y le está haciendo un análisis de puertos de un equipo que está en la red 58. Fijaros que yo no utilizo proxies ni nada. Me sale el puerto 22, yo puedo hacer un ping sin ningún problema, me responde y puedo hacer un SSH directamente. ¿Vale? La gran ventaja que tiene el Ligolo, aunque a veces, pues bueno, rompe un poco los esquemas esto de andar creando las interfaces punto a punto y todo el rollo, pero gráficamente es lo que os pongo aquí. En el auditor, en la máquina del pentester, yo instalo la parte proxy de Ligolo. En cada máquina de pivoting meto el agente, creo una interfaz virtual en la máquina donde está el proxy y esa interfaz virtual me permite establecer un túnel punto a punto entre la máquina auditor y la red. Y a través de esta interfaz y la tabla de rutas le digo al equipo auditor y sus aplicaciones que todo lo que tenga que ir a esta red remota tiene que ir por esta interfaz, y luego la magia es que esa interfaz se encarga de encaminar el tráfico a través de ese túnel punto a punto. ¿Que hay otra máquina? Pues nada, si pegamos otro salto, tengo que configurar el agente en la siguiente máquina de salto. Este agente tiene que hablar con el proxy para poder configurarse, y aquí pues nada, lo que hago es repetir la secuencia de pasos de crear una interfaz virtual, establece el túnel punto a punto entre la máquina auditora y ese agente. En este caso la interfaz yo le llamé Ligolo 1 y el túnel punto a punto, sabemos que va a través de este intermediario, pero eso para nosotros es transparente. Y luego con la tabla de rutas modificada ya sé que cuando quiera acceder a la red 58 voy por aquí. Para acceder a la red 59 el proceso sería el mismo. Yo instalaré aquí el agente
¿vale? Yo instalaría aquí el agente. ¿Cómo puedo copiar el agente en la máquina Pivot 3? Pues como hice antes, como yo ya tengo desde el equipo auditor conexión directa a la red 58, evidentemente tendría que asaltar la máquina Pivot 3. Yo aquí podría poner un netcat a la escucha y desde aquí le lanzo el netcat para copiarle el agente. Una vez copiado el agente, tengo que crear un listener en Pivot 2 para que desde Pivot 3 se pueda conectar ese listener y luego de aquí ya va directo para aquí, ¿vale? Y creo la interfaz Ligolo 2, crearía el túnel, que me llevaría hasta aquí. Me deja pintarla. A ver, quiero pintar un rectángulo. Vale, crearía el enlace punto a punto y con la tabla de rutas ya mapearía la red. Con lo cual, si quiero acceder a la red 59, pues simplemente pin, nmap o lo que sea. La tabla de rutas me dice que para llegar a los equipos de la red 59 tengo que utilizar la interfaz Ligolo 2. La interfaz Ligolo 2 al fin y al cabo para el equipo o para una aplicación del equipo es como si fuese la ETH0 o la ETH1. Él dice para llegar a la red tal, la tabla de rutas me dice que utilice la interfaz Ligolo 2. Le paso los paquetes a la interfaz Ligolo 2 y luego con los túneles estos punto a punto, gracias a los agentes, mi paquete termina rápidamente aquí. Permite Nmap con SS o toda la historia, ¿vale? Es un poco raro a lo mejor así al principio verlo así, pero si no tengo acceso al SSH o algunas funcionalidades de SSH, pues es la forma, una forma muy interesante de hacer pivoting. Pensad una cosa, el SSH por forwarding en cualquiera de sus modalidades, o prácticamente en todas sus modalidades, me implica tener servidores SSH corriendo en las máquinas de pivoting y cuentas de usuario en las máquinas de pivoting, ¿vale? En general se podría hacer con un reverse remote por forwarding, pero bueno, es un poco extraño, pero de forma general yo necesitaría servidores SSH corriendo y cuentas de usuario en esos servidores. Con Ligolo yo no necesito cuentas de usuario, yo puedo acceder asaltando, por ejemplo, una vulnerabilidad en una página web, soy el usuario tws-data, subo al agente, no necesito privilegios para poner el agente a escuchar en un puerto no privilegiado, eso sí necesitaría poder levantarlo, que no hubiese un firewall que me lo bloquease, pero no necesito tener cuenta en estos sistemas. No necesito tener un SSH instalado ni andar cambiando la configuración del gateway ports para hacer algunas cosas. De todo esto se encarga Ligolo, con la ventaja mayores de que al establecer estos túneles punto a punto no ando con proxy socks ni rollos así intermedios que me bloquean determinado tipo de tráfico. ¿Vale? Sé que así de primeras es un poco extraño, pero a mí me parece súper interesante. Vale, pues no sé si tenéis por ahí